Bienvenidos, estimados especialistas del área de biología, al módulo 5 llamado Sistemática y Biodiversidad. En esta semana y la siguiente estaremos estudiando la unidad 1, cuyo nombre es Introducción a la Sistemática y reinos Bacteria y Arquea. ¿Por qué se eligió esta temática para el módulo 5? La importancia radica en que la biodiversidad que existe en nuestro planeta es tan grande y existe una necesidad de poder ordenarla, clasificarla e identificarla. Es ahí donde entra la sistemática. Y la biodiversidad como tal es el conjunto de seres vivos que viven actualmente en nuestro planeta. Es tan grande la cantidad de seres vivos que no podemos dedicar una sola persona a su estudio. En este caso, la biología tiene varias ramas que se encargan de hacer el estudio específico. Por ejemplo, si nos vamos al área de los animales, ahí entra en juego la zoología, y si nos vamos al área de las plantas, entra en juego la botánica. Sean bienvenidos nuevamente y espero que estemos en estas 8 semanas compartiendo estos contenidos que son muy enriquecedores para nuestra formación docente y aplicados con los estudiantes en el aula. El objetivo de la unidad 1 es comprender los fundamentos de clasificación, taxonomía de los seres vivos, identificando la importancia de la sistemática y aplicando los términos taxonómicos. El contenido de la unidad es sistemática y taxonomía, clasificación de los seres vivos. La materia viva, a diferencia de la materia inerte, cumple requisitos fundamentales para poder ser clasificada como materia viva. El primero es que debe de estar constituido por al menos una o más células. Segundo, es que debe de existir un programa genético que regule todas sus funciones metabólicas, todos sus procesos bioquímicos. Y el tercero es que debe de hacer uso de energía para poder sustentarse, autorreplicarse y mantener el orden. Pero, ¿qué otras características tiene la materia viva? Bueno, se las presento a continuación. El uso de energía, como ustedes pueden apreciar en la imagen, en el conejo hay una entrada de energía. Esa energía se la aporta a una planta. Esto se estudia cuando nosotros vemos las cadenas alimenticias. Vemos cómo la energía se transfiere de un organismo a otro en lo que se conoce como eslabones. En este caso, la planta actúa como un productor, el conejo actúa como un consumidor primario, pero al mismo tiempo está liberando energía al ambiente en forma de calor, está liberando materia a través de sudor, evaporación y a través de sus excrementos. Entonces, los sistemas vivos cumplen la característica porque usan energía, transforman la energía y también tienen un intercambio de energía y materia con el ecosistema o con su entorno. Esa es una característica principal. Otra característica de los seres vivos es que todos crecen y se desarrollan. De alguna manera, el crecimiento se trata sobre el número de células que un organismo pueda tener, aunque hay organismos unicelulares, pero así como en el caso nuestro, que somos organismos multicelulares, estamos constituidos de muchas células y para llegar a crecer y para llegar a ser una persona como lo es usted, adulto, entonces ha tenido que haber una multiplicación celular que ha permitido que su cuerpo crezca y se desarrolle. Todos los seres vivos cumplen la característica de movimiento. No existe ningún ser vivo que no se mueva, pero me preguntan los estudiantes, pero mire, ¿y una planta no se mueve? Una esponja, que aunque algunos no saben que es un animal, pero tampoco se mueve. No confundamos movimiento y desplazamiento, porque yo, aunque esté en este sitio, yo me puedo estar moviendo. Las plantas buscan la luz, sus ramas, sus hojas las orientan a la luz, eso se le llama fototropismo. Las raíces, por lo general, buscan el suelo hacia abajo, eso se llama geotropismo. Entonces, a pesar de que no tenga un desplazamiento, pero las plantas están haciendo movimientos, las raíces buscan el agua, etc. También los seres vivos responden a estímulos. Ejemplo son nuestros sentidos, sentido del gusto. Usted
degusta algo, prueba algo, usted sabe de qué se trata, qué tipo de comida se trata. El sentido del olfato, usted percibe del ambiente olores, el sentido de la audición, el sentido de la vista, el tacto, etc. Todos los seres vivos responden a esos estímulos externos, pero también se responde a estímulos internos, como por ejemplo un dolor, una fiebre. Usted sabe que cuando tiene un dolor de cabeza, pues tiene que tomar un medicamento, un analgésico para calmar el dolor, porque usted está respondiendo ante un estímulo interno que su propio cuerpo le está enviando la señal. Todos los seres vivos están conformados por células, ya lo dijimos, algunos por una sola célula, los unicelulares, y otros por muchas células, como los multicelulares o pluricelulares. Todos los seres vivos se reproducen, todos tienen el objetivo de dejar descendencia. La reproducción puede ser asexual y sexual. En el esquema que ustedes están viendo, en el caso de los anfibios, eso se llaman plexus, donde el macho abraza a la hembra para que ésta libere los huevecillos y éste los fertilice en el agua. Este tipo de fecundación se le llama externa y ocurre específicamente en los anfibios. Y la adaptación. ¿A qué se refiere eso? Que todos los seres vivos se adaptan al clima o a las condiciones que les ofrece su medio ambiente. Yo les he puesto como ejemplo un camello. Si ustedes pueden ver, el camello tiene esas grandes jorobas donde él almacena mucha grasa. ¿Y cómo hace un camello para vivir en el desierto sin tomar agua? Pues la adaptación le ha permitido que la grasa que tiene en esas jorobas pueda desdoblarse, convertirse en energía y como residuo obtiene agua. Entonces es un animal que está adaptado para esas condiciones. De igual manera, las personas que viven en la zona oriental del país de San Miguel o las que vivimos aquí en la zona central experimentamos esa diferencia de temperatura ambiental y algunos ya están acostumbrados a su ambiente y es difícil muchas veces cuando llegamos a un lugar que es muy caliente, sentimos que nos asfixiamos, nos deshidratamos, pero solo basta que estemos un par de días en un lugar diferente y ya nosotros nos adaptamos. Entonces es una característica que tiene la materia viva. Entonces, volviendo a lo que es la clasificación, la materia viva es tan grande, como lo dijimos, que una sola persona no puede lograr y nosotros necesitamos buscar un orden, así como nosotros nos acostumbramos en la casa a ordenar nuestras colecciones, por ejemplo, la ropa, de igual manera la materia viva se ordena, los seres vivos se ordenan. Y para mostrar un poco de esto, quisiera remontarme un poco a la historia. Esto de la clasificación, no crean que es algo nuevo, que alguien se lo inventó hace poco. Esto viene desde antes de Cristo. Uno de sus máximos exponentes en estas áreas fue Aristóteles. Él empezó a clasificar los seres vivos en dos categorías, en plantas, plantas con flores, plantas sin flores. También a los animales los clasificó en los que tienen sangre roja y los que no tienen sangre. Imagínense que esos criterios arbitrarios en aquel entonces, pero ya son los indicios de cómo poder clasificar los seres vivos. En otras culturas se clasificaban a los seres vivos principalmente si eran comestibles, no eran comestibles, si eran venenosos, no venenosos, si eran especies domesticables, si eran especies no domesticables, y de alguna manera el humano ha tratado siempre de ordenar y clasificar. Aunado a esto, en 1731, Carlos Linneo, uno de los máximos exponentes en el área de la taxonomía, él estableció un sistema en el cual son llamados a los seres vivos. Ese sistema se llama sistema binomial, donde se utilizan dos nombres, lo que se conoce como género y lo que se conoce como especie. Aparte de esto, Carlos Linneo también propuso una clasificación de animales y plantas, que esto con el tiempo y con el uso del microscopio y con los avances de aquel entonces se fueron descubriendo nuevos especímenes y entonces surge la necesidad de clasificar, pero ¿cómo vamos a clasificar estos organismos que no cumplen los requisitos de plantas y animales? Entonces surge la necesidad de agruparlos en reinos y es así como en 1866 el señor Ernst Haeckel propone el reino protista, donde incluye a aquellos organismos conformados por una sola célula
y que no encaja en el reino de las plantas ni de los animales. Es así como en aquel entonces se conocen los tres reinos que conformaban a las plantas, a los animales y a los protistas. En 1969, Robert Whittaker, él propone que los 5 reinos que anteriormente nosotros conocíamos. Los 5 reinos incluían el reino Monera, el reino protista, el reino fungi, el reino plantae y el reino animalia. En el reino Monera se agrupaban a todos aquellos organismos conformados por una célula, pero que esta célula no tenía un núcleo donde almacenara su ADN. Entonces es así como fueron separados estos organismos y los incluyeron en este reino donde están las bacterias y las arqueobacterias que actualmente conocemos. En el reino protista están todos aquellos organismos unicelulares conformados por células eucariotas. Actualmente existe una controversia ya que estos organismos tienen un origen polifilético, que más adelante se lo explico, ya que no tienen un ancestro en común, sino que han derivado de varios, y entonces en la taxonomía actual este reino está en ese proceso. Si se va a dejar como reino o se va a dejar como un supergrupo, eso está en proceso. El reino fungi, donde están todos los hongos, el reino plantae, como su nombre dice, todas las plantas, y por último el reino animal, que nos incluye a nosotros los humanos. En 1978, el estadounidense Carl Woese propuso otro reino. Entonces, lo que él vino a hacer es que al reino Monera lo dividió en otro reino, ya que en el reino Monera existían bacterias y arqueobacterias. Se dieron cuenta que sus paredes celulares eran diferentes en cuanto a su composición química, entonces surge la necesidad de separarlas. Es así como ahora se creó el reino Arquea. Actualmente nosotros conocemos 6 reinos. El reino Bacteria, el reino Arquea, donde están todos los organismos que tienen células procariotas. Luego tenemos el reino Protista, el reino Fungi, el reino Planta y el reino Animal. Actualmente son los 6 que estamos trabajando, pero que también ya hay propuestas para incluir otros reinos, pero eso es algo que todavía los taxónomos y los sistemáticos no se han puesto de acuerdo. Pero, ¿qué es la sistemática? Bueno, la sistemática es el estudio de la diversidad viviente y sus relaciones evolutivas. Eso es la sistemática. O sea que ella es la que se encarga específicamente de estudiar toda la diversidad y cómo esta diversidad se relaciona con otros organismos filogenéticamente. Y la taxonomía es otra ciencia que apoya a la sistemática y es la que trata de colocar un nombre, ¿sí? Es la que se especializa en la nomenclatura, es la que establece las reglas de cómo nombrar los seres vivos, de cómo ordenarlos en taxones. En esta imagen ustedes pueden apreciar el resumen de los dominios de los reinos de la vida. En la rama azul que ustedes pueden apreciar existe el reino Bacteria y el reino Arqueobacteria, y que juntos están en el dominio bacteria, perdón, las bacterias están en el dominio bacteria, perdón, y las arqueas se encuentran en el dominio arquea. Luego en la rama violeta que ustedes ven es para las arqueas, y la rama naranja que ustedes ven ahí es el dominio eucaria, donde se encuentran todos los organismos que están conformados por células eucariotas, o sea, células que tienen un núcleo con su ADN encerrado en esa estructura. Mientras que el dominio bacteria y arquea están conformados por células procariotas que no contienen núcleo donde se almacene su material genético. La sistemática también se apoya de gráficos que nos permiten ir clasificando
a los seres vivos. Esos gráficos se conocen como cladogramas. ¿Pero qué es un cladograma? Bueno, como ya lo mencioné, es una estructura gráfica donde se colocan organismos que comparten ciertas características y cómo estas características se van relacionando con el siguiente organismo. Pero ¿cómo así? Como se los explico a continuación. Ustedes pueden apreciar la tabla que aparece en el cuadro, donde aparece un anfíoxo, una lamprea, un pez luna, una rana, una lagartija, un oso, un chimpancé y el humano. Para hacer un cladograma siempre se toma un organismo que esté separado, que tenga características totalmente diferentes al resto del grupo. Eso se llama el organismo que está separado, en este caso, es el anfíoxo, pero que al mismo tiempo en el ancestro común, que ustedes pueden ver en la base de los cladogramas, les haya dado origen a estos animales. Pero, ¿qué características yo puedo considerar para agrupar o para ordenar estos animales? Si ustedes notan, la lamprea dice que tiene la columna vertebral, mientras que el anfíoxo no tiene una columna vertebral. Por eso es el organismo que se pone separado del resto. Ahora, si ustedes ven el pez luna, aparte de que tiene vértebras, también tiene una mandíbula. Y si se fijan, la lamprea no tiene mandíbulas. Luego, la rana, ¿qué tiene en común con los organismos anteriores, con la lamprea y el pez luna? Es que la rana tiene vértebras, tiene mandíbula y tiene 4 extremidades. Por eso se le llaman estos organismos tetrápodos. Ahora, el siguiente organismo, la lagartija. La lagartija tiene columna vertebral, tiene mandíbulas, tiene 4 patas y aparte de eso presenta un huevo amniota. Si ustedes logran ver, los huevos que ponen los anfibios son huevos que no tienen una estructura que los proteja, por eso es que ellas los colocan en el agua, mientras que las lagartijas y las aves tienen un huevo que está cubierto por una cáscara protectora que le permite hacer intercambio de materia, pero que al mismo tiempo aísla al organismo y le permite estar vivo a pesar de que no existan condiciones de humedad como lo necesitan los anfibios. Entonces, por esa característica nueva que se le agrega al grupo, la lagartija se supone que está en una escala evolutiva mayor. Ahora, siguiendo el ejemplo, el oso. ¿Qué características cumple el oso y que lo hace que estar evolutivamente, digamos, arriba de la lagartija, de la rana, el pez y la lamprea? Es que el oso tiene vértebras o columna vertebral, el oso también tiene mandíbula, el oso tiene trápodo, también nace de un proceso amniótico y aparte de eso es que tiene glándulas mamarias. De hecho, todos los mamíferos somos alimentados a través de glándulas mamarias y por eso se lo hace una escala diferente. Ahora, si ven al chimpancé y el humano comparten la mayoría de las características, pero con la diferencia de que el humano tiene una postura bípeda y que tiene un desarrollo evolutivo intelectual mayor que el resto de los animales. A pesar de que el chimpancé cumple con todas las características, pero el humano cumple una más, que es la postura bípeda, o sea, en 2 patas y erguida, si lo comparamos con el chimpancé. Y así es como yo puedo ir analizando grupo por grupo. Por ejemplo, todos los que tienen mandíbula yo los puedo clasificar, como ustedes pueden ver en el primer cladograma que está a la izquierda, y los que tienen 4 extremidades los puedo dejar en el cladograma que se encuentra a la derecha. Entonces, es una forma como la sistemática se auxilia para poder ver las relaciones que tienen los organismos en cuanto a su filogenia, tomando en cuenta en este caso características morfológicas. Pero vamos entonces ahora a hablar sobre la taxonomía. La taxonomía ha establecido diferentes niveles jerárquicos donde se van agrupando a los seres vivos para irlos clasificando. Y estas categorías se pueden leer de lo más general a lo más específico o de lo más específico a lo más general. En este caso yo les voy a poner el ejemplo
de cómo se interpreta de lo más general a lo más específico. Por ejemplo, tenemos que en la clasificación actual de los seres vivos, la agrupación mayor, donde abarca seres de diferentes reinos, es el dominio. En este caso, el dominio Eukarya. Como lo dije anteriormente, el dominio Eukarya están todos los organismos que tienen células eucariotas, que pueden ser unicelular, pluricelular, pero que estas células tienen un núcleo definido. Luego, siguiendo el eslabón, el taxón, es el reino. En este caso, les he puesto el reino animal. Ahora, como acuérdense que vamos de lo general a lo específico, vamos aterrizando. En este caso le toca al reino animal, pero yo pude haber agarrado dentro del dominio Eukarya al reino Plantae o al reino Fungi. Pero en este caso lo vamos a hacer con el reino animal. Todos aquellos organismos que tienen células eucariotas y de célula de tipo animal. Ahora, los reinos se han clasificado en filos o divisiones, para el caso de las plantas y hongos. En los casos de los animales tenemos el filum Chordata o Chordata. Este abarca todos aquellos organismos que dentro de su desarrollo embrionario tienen una estructura llamada notocordo. En nosotros los humanos y el resto de los vertebrados, esta estructura está al principio de nuestro desarrollo embrionario, pero que luego la perdemos, pero que sí la compartimos con todos aquellos organismos que tienen ese notocordo. De ahí viene el filum Chordata. Entonces ahí pueden ver, ustedes apreciar la imagen, en el dominio Eukarya están ejemplos de todos aquellos organismos que tienen células eucariotas. Ahí ustedes pueden ver animales, vertebrados, invertebrados, pueden ver arañas, insectos, pueden ver osos, tortugas, anfibios, estrellas de mar, artrópodos, moluscos. Pueden ver también que hay plantas, hay hongos, hay protistas, todos esos están dentro de ese dominio. Luego tenemos ya en el reino animal, yo quito de ahí quito los protistas, quito a las plantas y solo dejo a los animales, porque lo que me interesa es llegar a un punto, que es el caso de la clasificación del gato. En este caso vamos a ver, ustedes pueden identificar en la imagen a un gato y yo quiero saber cuáles son sus categorías taxonómicas para poderlo clasificar. Entonces vamos ahora, de todos esos grupos que tenemos ahí en el reino animal, yo necesito que me queden solo los que son cordados. En este caso, si se fijan, yo quité a todos los invertebrados ahí, no pueden ver a arañas, ya no están las estrellas, ya no está el camarón, ya no está el molusco, ni las esponjas. Solamente organismos que tienen columna vertebral. Luego tenemos, bajando en las categorías taxonómicas, tenemos la clase. En este caso, como nos interesa clasificar al gato, y ya sabemos que el gato es un mamífero, entonces voy a mostrarles acá, ya me estoy adelantando un poco. Aquí tenemos la clase Mammalia. En este caso van a estar ubicados todos aquellos organismos que se alimentan a través de leche y que la mayoría tiene glándulas mamarias y pelo. Esa es la característica principal de todos los organismos vertebrados que pertenecen a la clase Mammalia. Luego, en el orden, vamos a dejar a todos aquellos organismos que se alimentan específicamente de carne y que tienen una dentadura específica para desgarrar, cuyos caninos están bien desarrollados para cortar carne. En este caso tenemos al oso y a esos felinos que aparecen ahí. Ahora, yo quiero especificar más. Voy a la familia. La familia de los gatos es la familia Felidae. Ahí encuentro yo nuestros felinos, como por ejemplo el gato doméstico, el tigrillo, el ocelote, el gato sonto. Se encuentran acá. También el jaguar, ya extinto para nuestro país, pero que sí existió. Ahí está el jaguar también, el puma. Y ahora yo necesito el género. De todos, de la familia Felidae, existen todos esos felinos, pero dentro del género está el género Felis. El género pueden haber varios, está el género Panthera, el género Pardalis, pero a mí me interesa más el género Felis, porque ya si se fijan, en cada una de las categorías taxonómicas yo voy separando y voy específicamente al grupo que me interesa. Y por último tenemos el gato.
Si ustedes pueden ver, el gato, su nombre científico es Felis catus. Y como pueden apreciar, ha cumplido todas las características taxonómicas hasta llegar a su definición como especie. Es así como la taxonomía permite ordenar y clasificar a las especies. Esto me permite también a mí poderles identificar y poder colocarles un nombre y ordenarla en este gran vasto mundo de la sistemática. Pero yo les presento también otro ejemplo que quiero que junto con ustedes lo vayamos resolviendo. Vaya, aquí les he puesto al tigrillo. El tigrillo es un felino que vive en El Salvador y que está prácticamente en peligro de extinción, en peligro de desaparecer. Solamente se encuentra en zonas boscosas, en áreas naturales protegidas del país, y es muy raro verlo. Para algunas personas, pues creo que ni tienen la idea de que estas especies todavía existan en nuestro país. Lo he tomado como ejemplo, el nombre científico es Leopardus wadey, pero basado a los caracteres taxonómicos que ya observamos, quiero que hagamos un repaso y que lo vayamos llenando para llegar hasta la especie del tigrillo, que es el Leopardus wadey. Tenemos entonces que este organismo pertenece al dominio Eucaria, muy bien. Recordemos que son organismos que tienen células de tipo eucariota. El siguiente nivel taxonómico, el reino, obviamente sabemos que es un animal, por lo tanto va a estar ordenado o clasificado en el reino animal. Luego tenemos el filum. Los animales, pues ya sabemos que hay animales vertebrados, invertebrados, y hay una gran diversidad de animales, pero yo necesito aquel animal que tenga notocordo en su desarrollo embrionario. En este caso es el filum cordados, de ahí viene que el tigrillo esté dentro de este filum. Luego, la clase. Aquí también quería hacer una pausa y explicar algo, que estas son las principales categorías taxonómicas, pero dentro de ellas pueden existir subcategorías, como por ejemplo puede existir el subfilum, una subclase. Si quiero poner un ejemplo para el caso del tigrillo, él pertenece al filum cordado, pero está dentro del subfilum vertebrata, donde se encuentran todos los vertebrados, que incluyen peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. ¿Sí? Entonces yo, para resumir el cuadro, no coloqué la subcategoría, pero quiero hacer énfasis que también existen subcategorías. Muy bien, ¿a qué clase pertenece? Por ser un organismo que se alimenta de leche materna, el sexo femenino de esta especie tiene glándulas mamarias y la mayoría de ellos está cubierto de pelos, entonces ellos están en la clase mamíferos. Pero también dentro del filum cordado nosotros también tenemos ahí aves, tenemos ahí los reptiles, a los anfibios, que eso, a medida que nosotros vayamos avanzando en este módulo, vamos a ir viendo todos esos organismos, vamos a ir estudiando sus características, su clasificación y las principales especies representativas para nuestro país. Luego tenemos el orden. Entonces, estos organismos se clasifican en el orden carnívora, ya que principalmente su dieta está basada en carne y sus estructuras dentales están adaptadas para ese tipo de dieta. También tenemos ya la siguiente categoría, a la familia. A la familia Felidae, donde se encuentran todos aquellos carnívoros, pero que tienen rasgos de felinos o rasgos de gatos, por eso se llama la familia Felidae. Luego tenemos el género, donde vamos a encontrar al género Leopardus. Dentro de la familia Felidae tenemos varios géneros, el género Leopardus, el género Felis, que ya lo vimos como el gato, y el género Pantera, donde está, por ejemplo, la Pantera onca, el jaguar, la Pantera leo, el león, la Pantera tigris, etc. No los quiero marear con tantos nombres científicos, pero lo importante es que sepan que dentro de la familia se agrupan géneros. Entonces, para el tigrillo es el género Leopardus, y luego la especie es wadey. Ese es el nombre científico del tigrillo, Leopardus wadey. Y si ustedes pueden ver acá, se cumple el método binomial establecido por Carlos Linneo, donde las especies se nombran utilizando dos nombres, el género y la especie. Muy bien. Les quería mostrar otros ejemplos para que vean que no solamente con animales vertebrados, también lo podemos hacer con animales invertebrados y también lo podemos hacer con plantas.
Ahí se los pongo ya. Para lombriz de tierra, siempre pueden ver ustedes que pertenece al dominio Eukarya, el reino Animalia, el filo Anélido, la clase Clitelata, el orden Haplotaxia, la familia Lombricidae, el género Lumbricus y la especie Terrestris. Esta especie, pues como su nombre dice, la lombriz de tierra, se llama Lumbricus terrestris. También tenemos el maíz, pertenece al dominio Eukarya, ya lo expliqué qué organismos están en el dominio Eukarya. Tenemos el reino Plantae, tenemos el filum Anthophyta, donde se encuentran todas las plantas vasculares que tienen fruto, flores y semillas. La clase a la que pertenece el maíz es a la clase monocotiledónea, significa que su semilla solo presenta una estructura a la cual se le llama cotiledón. Solamente es una monocotiledonia. Luego está el orden con melinales, donde se encuentran todas aquellas monocotiledonias que tienen las partes florales reducidas. Tienen hojas largas y frutos secos. La familia Poaceae, donde se encuentran todas aquellas plantas con tallos huecos, con frutos con un grano, abundante endospermo en la semilla, y por último, tenemos el género Sea, que son todas aquellas plantas que son céspedes anuales, o sea, que son de cosecha anual, con flores femeninas y masculinas separadas, y por último tenemos la especie maíz. Ahí sí es como nosotros sabemos y nombramos que el maíz se llama Sea maíz, y ya explicamos toda su clasificación y vemos que cumplió con todas las características taxonómicas. Igualmente la lombriz de tierra. Siguiendo con la clase, les quería explicar algunas reglas de cómo nombrar a los seres vivos. Si ustedes pueden apreciar acá, a la par o abajo del nombre científico aparece un nombre común que está entre comillas. A eso, como lo acabo de decir, se le llama nombre común. ¿Y por qué surge la necesidad de colocar un nombre científico a las especies? Ya que muchas especies, dependiendo de la localidad, la región o el país, el nombre común cambia. Les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, el cerdo, muchos lo conocen como cerdo, otros como marrano, otros como puerco, como chancho, etc. Pero esos son nombres comunes o vulgares. Entonces, para los científicos, para que todos estemos hablando en un mismo lenguaje, necesitamos entonces conocer el nombre científico. Así no importa en qué país estemos, en qué idioma estemos, el nombre científico no cambia. Pero para colocar el nombre científico se deben de cumplir ciertas reglas o normas que las establece el sistema binomial, y junto con la taxonomía es lo que yo les voy a explicar a continuación. Bueno, el nombre científico se compone principalmente de dos nombres, ya lo dije, el género y la especie. El nombre del género empieza siempre, esto es de ley que se debe respetar, el nombre de la especie empieza con el género, pero este siempre debe iniciar con una letra mayúscula. Eso que quede muy claro, mientras que la especie se escribe todo en minúscula. Les voy a poner un ejemplo. El que aparece en esa imagen es un sapo muy común de El Salvador. Este sapo nosotros lo conocemos como Incilus coxifer. Este sapo lo puede usted encontrar en su jardín. Él tiene una función ecológica muy importante. Él es controlador de plagas de insectos y pues que en estas épocas de invierno la aprovechan para reproducirse. Entonces, si ustedes pueden ver en el ejemplo, cumple lo que ya dijimos. El género inicia con una letra mayúscula y la especie se escribe toda en minúscula. Esa es la primera. Ahora, el nombre específico de la especie debe ser diferente a las otras especies ya descritas en el mismo género. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente este individuo, esta especie se llama así. No existe otro que se llame igual que él, porque entonces estaríamos cayendo en un error como que si estuviéramos llamándolo con un nombre común, pero no, el nombre científico es un código universal para esta especie. Otra característica es que los nombres científicos no llevan signos, no llevan tildes, no llevan signos diacríticos, ¿sí?
tampoco llevan números ni guiones. Otra característica para los nombres científicos es que se utiliza el latín. ¿Y por qué el latín? Bueno, porque el latín es una lengua que actualmente se le conoce como lengua muerta. ¿Qué significa eso? Que ese tipo de lengua no experimentan cambios gramaticales, sino que así como se conoció, así se mantiene. Entonces es un lenguaje neutro, por decirlo así, y que se aplica para colocar los nombres. Esto lo estableció Carlos Linneo desde allá de 1700, imagínense. Otra característica es que si el nombre no se puede, si yo quiero, digamos, poner un nombre de un organismo que, por ejemplo, se descubrió en el país o que tiene una característica muy importante, yo puedo latinizar el nombre. En este caso, yo puedo ponerle según la localidad o según una característica. Y les voy a poner otro ejemplo. Ustedes pueden ver ahí a esa ranita que se llama Tichoila salvadorensis. ¿Qué significa eso? Que esa especie se descubrió en nuestro país. Entonces, el criterio que se utilizó para colocarle el nombre fue el origen. Salvadorensis significa que proviene de El Salvador. O sea que esta rana significa que es propia de nuestro país. Entonces aquí se descubrió y aquí se nombró. Entonces este es un ejemplo de cómo se puede latinizar un nombre científico. Y los nombres científicos usualmente deben distinguirse del texto en el que se van, en lo que se escriben. Aparecen en cursivas o letras itálicas en publicaciones. ¿Qué significa eso? Es que los nombres científicos siempre se deben escribir en cursiva. Y si yo no lo escribo en cursiva, tengo que hacerlo en formato itálica, a lo que le conocemos como subrayado. Pero ese subrayado tiene que ser separado. Tengo que subrayar el género y tengo que subrayar por aparte a la especie. Significa que no voy a hacer un solo trazo. Ustedes me entienden. Género subrayado y especie subrayado. Cuando yo subrayo o pongo en formato itálica, no tengo que poner las letras en cursivas, ¿sí? Pero si las pongo en cursivas, tampoco tengo que subrayarlas. Entonces son reglas que se manejan en la nomenclatura. Es así como hemos explicado un poco sobre la sistemática y la taxonomía. Y la importancia de esto, pues, es que nosotros tenemos un registro de lo que tenemos en el país. Actualmente existe un listado de especies para nuestro país, de especies silvestres que se encuentran amenazadas y en peligro de extinción, que más adelante en las actividades que vamos a ir desarrollando yo se los voy a compartir para que ustedes noten y vean la diversidad de organismos que aún viven en nuestro país y que a nuestras autoridades les compete, y a nosotros mismos también nos compete protegerlos, crear planes de manejo, de conservación, para que estas especies todavía puedan mantenerse y no las llevemos al borde de la extinción. También sabemos que la biodiversidad es muy importante porque de ella hacemos muchos usos, tanto para la alimentación, para la medicina y como otros derivados, otros productos que utilizamos en la industria. Es así como mi clase para este día concluye. Espero yo que ustedes participen, estaremos pendientes en el chat, en la plataforma Google Classroom y también a través de Google Meet para estar compartiendo con ustedes en directo. Cualquier duda, cualquier propuesta que haya, pues nosotros se las compartimos. Recordarles también sobre la práctica docente, que es sobre la columna de Winobraski. Aclaro esto porque algunos especialistas me preguntan si esa actividad se va a entregar en la semana 1. No, esa actividad se va a hacer durante todo el módulo. Cubre las 8 semanas. Eso sí, revisen la estrategia evaluativa porque allí van a encontrar que eso se va a evaluar en 3 fases. En la fase 1, que es crear un espacio en Google Site, donde usted tiene que colocarle ahí una portada que diga práctica docente. Eso va a ser personal y usted se lo va a compartir a su tutor. En este caso, los que están conmigo, pues me lo comparten, y los demás de los otros grupos a los compañeros que están a cargo del grupo de San Salvador y el grupo de San Miguel. Yo estoy con el grupo de Santa Ana. Cualquier duda, consultas, pues estamos para ustedes. Ha sido un gusto, éxitos.